9 en punto de la noche. Han sido 3 intensos días en el Parlamento de Galicia, jornadas de pasillos, teléfonos y negociaciones. Este viernes el debate sobre el estado de la autonomía se da por terminado y no con muchos acuerdos precisamente sobre la mesa. Lucía. Como de costumbre, por otra parte, concretamente 8 acuerdos, 8 unánimes de las 200 iniciativas registradas. Ninguno de ellos, por cierto, sobre propuestas presentadas por el PP, que se quedó sin el respaldo de los principales grupos de la oposición en las grandes medidas fiscales y sociales. El Parlamento ha vuelto a ponerle deberes al Gobierno. 50 propuestas de resolución aprobadas y tan solo 8 de ellas por unanimidad. Así termina el debate sobre el estado de la autonomía, que en realidad se ha convertido en un balance sobre los 7 años de gobierno de Feijóo. Cuarta jornada de presentación de pruebas periciales en el juicio por la muerte de Asunta. Los peritos niegan que la camiseta de la niña manchada de semen se pudiese haber contaminado en el laboratorio. El ADN de la pequeña estaba en la moqueta del suelo del coche de Rosario Porto. Indicios, pero sin embargo, no pruebas que se puedan usar contra los padres. Mañana sábado se celebra el Día contra la Erradicación de la Pobreza. El manifiesto propone medidas como la garantía de una renta mínima, becas de comedor, material escolar y medicamentos y acceso a una vivienda digna. Según datos de 2014, el 15,4% de la población gallega se encuentra en riesgo de pobreza. Reunidos este viernes en Santiago, Valedora do Pobo y ONGs han pedido compromiso, lucha y coordinación. España ten máis de 13 millóns de pobres, máis case 1 millón máis que o ano pasado. Ante este desafío, a sociedade non pode permanecer impasible, non pode voltarse de costas pretendendo como un neno pequeno que se non ve non hai problema. Jubilarse a los 75. ¿Qué les parece la idea? ¿Muy descabellada? Bueno, pues la ha tenido el segundo hombre más rico del planeta, Carlos Slim. Dice que a partir de los 60 es cuando más conocimiento y experiencia puede aportar un trabajador. También propone que trabajemos una media de 11 horas, eso sí, concentradas en solo 3 días a la semana. Cree que así se podría solucionar el problema del paro entre los jóvenes. Continúa el idilio entre el presidente de los Estados Unidos y los vinos gallegos. El último en colarse en el menú de la Casa Blanca ha sido un Mencía de la Ribeira Sacra. El culpable de tan exótica presencia, un distribuidor de Seattle que hace 3 años conquistó el paladar de Barack Obama. Galicia se cuela por tercer año consecutivo en los banquetes presidenciales de Estados Unidos y lo hace gracias a este Mencía, peza do rei de la Ribeira Sacra, que regó una vez más el menú presidencial de la Gala de la Hispanidad celebrada el pasado 8 de octubre en Washington. Barack Obama brindó con este tinto por los 55 millones de personas que componen la comunidad hispana de este país. É un espaldarazo moi grande, pois que nada máis e nada menos con unha persoaxe tan importante, tan pudiente como é o mismísimo presidente dos Estados Unidos, por beba un viño da Ribeira Sacra. A Obama debelle gustar máis o color, debelle gustar máis o tinto, porque el cando brindou co tinto. Esta semana se cumple un año de un trasplante muy especial. Juan Carlos Agustín, un vecino de Vimianzo, se convirtió en el primer trasplantado de corazón artificial de Galicia, una técnica todavía incipiente en España. Ahora Juan Carlos puede hacer vida casi normal y se prepara para un nuevo reto, recibir otro corazón, esta vez real. Hai 6 anos que me había dado infarto, eu nunca hubiera pensado nun corazón artificial para nada. Foi un ano de altibajos. Ao principio duro, bastante duro, ahora ao final, bueno, mellor que nunca. Es una de las noticias del día, sin duda. 3 años después de que la operación Pokémon saliera a la luz, la jueza Pilar de Lara ha decidido inhibirse de la pieza más abultada de esta causa, la que implica al grupo Vendex. La magistrada deja la investigación de la supuesta trama corrupta al Juzgado Central de Instrucción, al que le corresponde por turno.
De Lara entiende que por competencias, por los delitos presuntamente cometidos, debe ser la Audiencia Nacional. Mientras esta no se pronuncie, va a ser ella la que siga al frente de las diligencias. La decisión de la magistrada se produce después de que varios acusados denunciaran la dilación de este proceso, cuya investigación dura ya más de 3 años. Además, justo ayer Vendex pidió su recusación. Alegan que por irregularidades en la instrucción. El interés particular por asumir y mantener la competencia para la instrucción de la causa suscita una duda razonable sobre su imparcialidad. El grupo Vendex, desde su sede en Madrid, se convirtió en el epicentro de la operación Pokémon desde que esta estalló en septiembre del 2012. Estamos hablando no de conductas aisladas, sino de una auténtica organización que responde a una estructura jerarquizada y a una misma política empresarial, consistente en la obtención de concursos de forma presuntamente ilícita, en connivencia con autoridades y funcionarios públicos a cambio de la entrega de dineros, regalos, contratación de enchufados y prestación de otra clase de favores. Los registros efectuados por Vigilancia Aduanera no solo irrumpieron en concellos e instituciones públicas de toda Galicia, sino que también alcanzaron 14 ciudades de Madrid, Baleares y Cataluña. En esta pieza hay 46 personas imputadas. Entre ellas están los exalcaldes socialistas de Lugo y Ourense, José López Orozco y Francisco Rodríguez, los exregidores de Santiago, Ángel Currás y Gerardo Conde Roa, ambos del PP, el exalcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, o el exconcejal lucense Francisco Fernández Liñares. A ellos se unen exediles de Lugo, Santiago y Ourense, funcionarios e incluso miembros de la policía local, también empleados de Vendex con su responsable Gervasio Rolando Rodríguez a la cabeza. Cabe destacar que varios de los implicados al principio por De Lara fueron desinculpados en esta pieza: el exalcalde de Ferrol y ahora conselleiro José Manuel Rey Varela, el exalcalde de Ocarballiño Argimiro Marnotes o el portavoz del PP en el Senado José Manuel Barreiro. Hace solo unos días el fiscal superior de Galicia hacía unas declaraciones muy claras en forma de advertencia precisamente a la jueza Pilar de Lara. Criticaba el excesivo retraso en el cierre del proceso de instrucción de esta operación Pokémon. Nosotros creemos que toda instrucción debe cerrarse en un plazo razonable y lógico, porque, como he dicho en alguna ocasión, la mejor manera de no llevar nada es querer llevarlo todo. Y por otro lado, la dilación es algo que afecta no solamente a nosotros en el ámbito específico de Galicia, sino también desde el punto de vista de proyección a los ciudadanos y en el ámbito internacional. Tenemos que ser capaces de terminar los asuntos de instrucción de forma rápida, ágil y eficiente. Pues bien, esta mañana Fernando Suances volvía a pronunciarse sobre la agilidad de estos procesos y reiteraba, aunque de forma más general, la necesidad de dar con una fórmula de gestión mucho más rápida. Bueno, hemos dicho con carácter general, no referido a un caso concreto, que todos los procedimientos donde hay macrocausas requieren en los tiempos actuales una nueva fórmula de gestión para que todo eso se realice de forma ágil, rápida y eficiente. De manera que con esta modificación que hay ahora de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras herramientas jurídicas, vamos a ver si podemos actuar de esa manera, de una forma mucho más rápida y más ágil. Desde que comenzó en septiembre de 2012, la sombra de la operación Pokémon se ha extendido por media Galicia. En Lugo, Ourense, Santiago y A Coruña se han imputado a más de 100 personas. Solo 2 han pisado la prisión: el empresario Gervasio Rolando y el político Francisco Fernández Liñares. Este último pasó 3 meses en la cárcel. A día de hoy todavía continúa imputado. Durante la investigación trascendió que el exconcejal de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil poseía numerosas antigüedades que podrían haber sido entregadas a cambio de favores. Retiradas de multas, enchufes y hasta amaños en concentraciones parcelarias. Las imágenes de muebles del siglo XIX y relojes antiguos en su domicilio sacudieron a la opinión pública, como también la sacudió la detención del entonces alcalde de Ourense, Paco Rodríguez. El socialista fue detenido el 20 de septiembre de 2012 a las puertas de su casa. Fue trasladado a la comisaría de Pontevedra. Allí permaneció incomunicado más de 40 horas. En aquella celda, Rodríguez asegura haber vivido un infierno. Se quejó amargamente del trato recibido durante esos 2 días. Cuenta que se destrozó las manos golpeando la puerta de la celda. Asegura incluso que llegó a solicitar atención médica. A día de hoy también está imputado. Otro imputado en la operación Pokémon es Hosman. En un primer momento, la juez Pilar de Lara atribuyó la voz del interlocutor del delegado de Vendex a José Manuel Rey Varela. El exalcalde de Ferrol negó siempre esta acusación. Confió en la prueba de voz que finalmente lo exculpó. Hosman resultó ser otro militante del PP de Ferrol, José Manuel Vilaboy.
Y es que en este interminable sumario la presencia de apodos es frecuente. La trama los utilizaba de forma recurrente. La imputación del deportista Adrián Varela, concejal de Deportes en Santiago, generó un maremoto en el consistorio de la capital gallega. Otros 7 ediles del gobierno local del PP fueron condenados por aprobar el pago de su defensa con dinero público. La dimisión de todos ellos desencadenó una crisis en el PP, que propició que el entonces consellero Agustín Hernández, que había ocupado el último lugar de la lista electoral, acabara como alcalde. Se convirtió en el tercer regidor popular desde las municipales de 2011. Sin que ni siquiera se haya cerrado la instrucción, la operación Pokémon ha hecho ya rodar muchas cabezas en la política gallega. Es año electoral y esto se nota. El debate sobre el estado de la autonomía se cerró sin grandes acuerdos. De 200 propuestas, solo 50 salieron adelante. Las medidas de Núñez Feijóo no encontraron apoyo en la oposición, que insiste en que es el fin de su presidencia en la Xunta. Hay deberes para el gobierno, sí, pero menos. La brecha quedó más patente que nunca. 50 acuerdos, solo 8 unánimes y ninguno de gran calado. El PP insistió en vender un gobierno solvente que la oposición no le compró. Minten, minten e minten. El PP hizo suyas las medidas de Feijóo, pero ni una unanimidad. Los grupos de la oposición echaron en falta concreción, criticaron su reforma fiscal e insistieron en su política de privatizaciones ejemplificadas en el Hospital de Vigo. E o propio Feijóo debe dar a cara ante o fiasco do seu proxecto estrela para a sanidade galega. Hai 3 cuestións nas que estamos xa todos de acordo en relación ao Hospital Novo de Vigo. É un hospital, é novo, está en Vigo. Hai que recuperar a sanidade pública. A sanidade en Galicia é 100% pública. Porque aunque el PP defendió que la prioridad es la gente y las políticas sociales, desde la oposición auguraron que este es su final. Llega el cambio. Que erguemos a testa, collemos a fouce, mataremos ao lobo. As mulleres e homes socialistas estamos dispostos a liderar ese cambio, ese desexo de cambio, cando chegue o momento. Non sei se é o gran cambio en Galicia ou queren liderar vostedes un gran cambio no seu partido. Así que salieron adelante las propuestas del PP y otras 10 que decidió apoyar a la oposición. Entre ellas, garantías para el voto emigrante, mantener la actividad de Alcoa en su planta coruñesa o incrementar la inversión en los servicios públicos. Y una curiosa, que lo que se apruebe hoy se cumpla. Por cierto, que el acuerdo era tan difícil que ni las 2 integrantes del grupo mixto se apoyaron mutuamente en sus propuestas. Era de esperar, la guerra entre los ministros Montoro y Margallo ha estallado. La rencilla comenzaba con unas declaraciones en las que el ministro de Hacienda decía en una entrevista en las que señalaba la arrogancia intelectual de su compañero de Margallo. Pues bien, el ministro de Asuntos Exteriores, ni corto ni perezoso, le ha respondido hoy a través de otro medio, dejando claro que después de 4 años en el gobierno, su relación no es precisamente fluida. Se sientan cara a cara en la mesa del Consejo Montoro y Margallo, los 2 ministros de Rajoy que esta semana han aireado sus rencillas en público. Comenzó el ministro de Hacienda hablando en El Mundo de la arrogancia intelectual de Margallo y de su inmovilismo. Estoy molesto con Margallo, ¿eh? Que no estoy molesto, no va a estar molesto. Eso lo ha dicho Cristóbal, que es un guasón, porque he estudiado en Bilbao y en Harvard. Ahí en el pasillo del Congreso el ministro de Exteriores salvó la pregunta con una broma, pero se la tenía guardada Montoro y hoy se despacha a gusto en El Español. Si eres ágrafo y no lees, no ves que yo he publicado libros todos los años. Y desde luego el decir que yo estoy congelado cuando hablé de la unión bancaria antes que nadie, de los eurobonos antes que nadie, de la reforma constitucional antes que nadie, pues bueno, pues estaré congelado. Margallo presume ante el ministro de Hacienda y le lanza otro dardo. La gente que no se lo aplico a Montoro, la gente que a mí no me interesa no existe, o sea, no me relaciono ni para bien ni para mal. Y yo no me he relacionado nunca con él. Montoro es muy consciente del revuelo que levantaron sus palabras. Trato de explicarme, siempre con mis cifras, mis barras y mis PowerPoint, aparte de la torpeza de mis palabras que alguna vez pues se las lleva al viento, ¿no? Como ha ocurrido recientemente. 2 pesos pesados del gobierno que a punto de acabar la legislatura escenifican su escasa relación. Que no nos llevamos mal ni bien. Como el vecino del cuarto de mi casa, pues saludo al ascensor, buenos días, buenas tardes, muy amable. Pues eso, como el vecino del cuarto, aunque llevan 4 años codo con codo.
Era uno de los rostros más conocidos de UPyD, pero Irene Lozano ha decidido dejar definitivamente el partido magenta para fichar por el PSOE. El aluvión de críticas no se ha hecho esperar. Sus excompañeros de filas la acusan de venderse por un escaño y a Pedro Sánchez de hacer política espectáculo. En el PP tampoco han perdido la oportunidad y hablan de un líder socialista que echa a los suyos para fichar a tránsfugas. Han permitido las prácticas corruptas de cargos públicos. Escritora y periodista fichada en 2011 por Rosa Díez, su batalla contra la corrupción ha llevado a Irene Lozano a censurar durante los últimos 4 años al bipartidismo, equiparando siempre a socialistas con populares. Eso es la antipolítica. Esas palabras tengo que aclarar que son de hace 3 años. Era otro partido socialista. Creo que hay una voluntad de cambiar muchas de esas prácticas que se han criticado desde la sociedad. Pero su fichaje no solo ha sorprendido en el PSOE. Trepa, indecente, tránsfuga son algunos de los adjetivos que le han dedicado sus antiguos compañeros. El más duro ha sido Gorriarán con este tuit en el que la llama parásito político. Yo no tengo por costumbre contestar a los insultos porque me parece que definen a quien los pronuncia. Y a toda la gente que está ahí les deseo que les vaya muy bien. Con Rosa Díez ni se habla, perdió el pulso que mantuvo con ella para arrebatarle el liderazgo tras el desastre electoral de las andaluzas. Por cierto, que en su nuevo partido se encontrará con la excomandante Zaida Cantera, sobre quien escribió un libro y a la que apoyó en el Congreso tras el acoso que sufrió en el ejército. Galicia tiene ya un sitio de honor en la Casa Blanca gracias al buen vino que exporta. En una reciente gala presidida por Barack Obama, uno de los grandes protagonistas del menú fue un Mencía de la Ribeira Sacra. Se celebraba el Día de la Hispanidad y por 3er año consecutivo el presidente de los Estados Unidos brindó con Peza do Rei, un caldo procedente de los viñedos de las bodegas Cachín. En esta ocasión, su propietario pudo acudir al acto y saludar en persona al mismísimo presidente. Los viñedos de Peza do Rei ocupan 6 hectáreas de terreno en la Ribeira Sacra y producen 70.000 botellas. Un buen porcentaje se bebe en Japón, Inglaterra y Estados Unidos. El culpable, un distribuidor de Seattle que hace 3 años conquistó el paladar de Barack Obama. Na Casa Blanca le bollo, pois gustoulles. En esta ocasión, César pudo acudir a la gala al adelantarse las fechas de la vendimia, algo sagrado para él. Non se pode estragar, como digo, o traballo de todo un ano por marcharse, aunque sea a mesmísima Casa Blanca. Este año no tuvo excusa a pesar de no ser un bodeguero de altos vuelos. A mí xa non me gusta moito o avión, que xa houve que convencerme un pouco. De la Ribeira Sacra a Washington, una vez más, Peza do Rei cruzó el Atlántico para presidir las mesas de los comensales en el Día de la Hispanidad. Barack Obama levantó su copa de este tinto que ya forma parte de su particular bodega. Cando atopas a túa botella encima da mesa, pois poñeches os pelos de punta. Cando brindas con ela, aínda máis. Pelos de punta y muchos nervios, sobre todo al verse rodeado de centenares de personalidades del mundo de la política y de la sociedad americana. Te sientes un pouco pequeno, é dicir, además metido naquel smoking que... Eu domino mellor o traxe de faena. Al final no le costó mucho codearse con el resto de invitados. Conocín a moitos congresistas, todo o mundo me felicitou. O noso elí non desentonaba para nada, é dicir, que moitas veces vamos así como un pouco tímidos, teñen que vir alguén da fora para dicirche tes un viño impresionante, é dicir, para que nós mesmos non lo creamos. Y llegó el momento álgido del evento. Cando chegou Obama deu o seu discurso, para aquelo xa foi un caos, todo o mundo se levantou a aplaudir. É unha persona que gana muchísimo incluso de cerca. Y es que César no podía marcharse de allí sin saludar al gran mandatario, dejando incluso testimonio visual del momento. 4 homes do pinganillo ao lado que non te deixan nin acercar, pero pasou depois por diante e tuve a sorte de poderlle dar a mão. E incluso me dixo thank you. Se teño sorte, podereille contar aos meus netos. Aunque volver a enfundarse un smoking, aunque sea por Obama, lo ve complicado. Ya ven, los vinos gallegos siempre entre los paladares más exquisitos, pero más allá de esa presencia de ese vino de Ribeira Sacra en la mesa de Barack Obama, la vendimia de este año ha sido digna de señalar en rojo en el calendario. Hoy nos acompaña Marcial Pítales, bodeguero y periodista especializado. ¿Qué tal, Marcial? Muy buenas tardes. ¿A ti te sorprende esto de Bodegas Cachín, de Adega Cachín, que vuelva a estar en la mesa del presidente de los Estados Unidos? Hombre, es un orgullo
para Ribeira Sacra y evidentemente para todos los bodegueros gallegos y para Galicia. Ahora mismo ya a nadie le extraña que los vinos gallegos están asaltando todas las pasarelas internacionales, visten los manteles de los políticos más influyentes, de los sibaritas más formados. Entonces, pues es una alegría, evidentemente. ¿Cómo están llegando los vinos gallegos hasta Estados Unidos? Porque dicen algunos bodegueros que incluso están teniendo mayor aceptación algunos de sus productos allí que aquí, ¿no? Sí, evidentemente la entrada de los vinos gallegos con fuerza en el mercado americano fue gracias a la uva Albariño y a los vinos de Rías Baixas. Ahora mismo los vinos de Rías Baixas, a la cabeza Martín Codas, con un acuerdo con Ernest San Julián Galo, que es como decir que vendes tus productos con el grupo cervecero con más solera de Galicia, o sea, algo muy potente en el mercado americano. Y a raíz de bodegas como esta y de importadores que andan buscando vinos de pequeña producción, con apego al terruño, pues nos estamos haciendo un hueco importante en el mercado, no solo americano, en el internacional. Claro, más allá de que sea Barack Obama o no, que luce muchísimo, eso hay que reconocerlo, ¿cómo impulsa a los vinos gallegos esta exposición? Claro, entiendo que llega a muchas partes del mundo y que hay más camino, ¿no?, para salir, para tener más mercado. El mundo es enorme, yo siempre digo lo mismo, el mundo es enorme, las zonas se mueven por modas, tienes que conocer el cliente final, ya aquí en Galicia es diferente un cliente de Ferrol que uno de Pontevedra, pues imagínate un señor que bebe vino en Seychelles a uno de Nueva York o uno de San Juan en Puerto Rico. Entonces es importante ir conociendo cómo se desenvuelve el mercado y saber aprovechar o ofrecer sobre todo vinos que representen bien a Galicia con su salinidad, con su frescura, con vinos muy ricos que hacemos aquí. Pero desde luego la exposición es agradecida, entiendo, ¿no?, que salga en todos los medios el vino con el que brindó, vamos. Sí, no, desde luego, no solo en ese caso, ya cada vez es más cotidiano ver vinos nuestros en películas de Hollywood, cosas así, o sea, cada vez estas cosas te extrañan menos, siempre son buenas noticias, claro. La vendimia de este año acaba de ser excelente. Seguimos en el buen camino, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto? Bueno, la vendimia de este año va por zonas y sí, efectivamente en norma general en Galicia ha sido un año bastante seco, entonces eso suele generar menos humedad, más facilidad a trabajar la viticultura y eso al final acaba dando buenos racimos para elaborar buenos vinos. Aún es muy precipitado valorarlo, pero evidentemente las condiciones climáticas han acompañado durante todo el ciclo vegetativo de la vid. ¿Hay alguna zona a la que le haya ido mejor? Pues, ¿a una denominación de origen? Aunque ya te digo que es un poco precipitado, Ribeiro, sobre todo, y Ribeira Sacra son las zonas que tienen mejor pinta para 2015. En tu opinión, a día de hoy, con la calidad que tenemos nuestros vinos, que es muy alta, ¿hay alguna denominación de origen en concreto que esté despuntando más que otra, que podríamos señalar como aquí lo están haciendo muy bien? Pues ahora mismo la realidad de los vinos gallegos es que nos queda muchísimo trabajo por hacer y quizás la zona donde más se nota el trabajo y el avance sea Ribeira Sacra, precisamente por los microfundios que hay, viñas muy pequeñas, con identidad propia, donde se elaboran partidas muy minúsculas, pero donde te representas con gran realidad el terroir del que procede. Y yo creo que es la zona que más futuro tiene de cara a seguir demostrando las posibilidades de todos los valles que conforman la denominación de origen. Claro, tú que eres bodeguero, sabes perfectamente lo difícil que debe ser colocar un producto del que se hacen, en el que se embotellan, pues muy pocas botellas, ¿no? Supongo que es más difícil que colocar que las grandes marcas. Pues no lo sé, a mí me cuesta bastante menos colocar pocas botellas bien posicionadas que vender muchísimas botellas. Yo de hecho no sabría vender botellas para grandes públicos, por así decirlo, para días a diario. Entonces, lo que yo creo que donde el mercado internacional está marcando ahora mismo las pautas es en buscar vinos
sobre todo, que reflejen la personalidad de la tierra de la que proceden, la mano del hombre que ha trabajado ese viñedo y las diferentes variedades que conforman ese viñedo. Y Galicia tiene muchísimo trabajo y muchísimo futuro por delante, precisamente porque, por así decirlo, solo tenemos 3 o 4 variedades haciendo campaña de nuestros grandes vinos, que pueden ser la Treixadura, la Godello, el Albariño y la Mencía, pero tenemos un patrimonio vitícola excelente y yo creo que aún tenemos que mostrárselo al mundo. De hecho, ya lo estamos haciendo. En tu bodega, ¿qué es lo que está funcionando mejor ahora de tus productos, de tus vinos? Pues en Bodegas El Paraguas, la verdad, no tenemos mucho problema para lo que decías tú, la comercialización, porque precisamente trabajamos viñedos muy concretos y tienen una producción muy limitada y la gente pues se va interesando por el vino y cada año tiene más demanda, el cupo es muy pequeño y lo repartimos entre varios países y bueno, pues tenemos la suerte de llegar a sitios pues los más importantes del mundo y de España, pues yo que sé, Juan María Arzá, Berasategui, Subillana, sitios. Marcial, que siga así, que sigan los éxitos para Muchísimas tu bodega gracias. y por supuesto para los vinos gallegos. Gracias por habernos acompañado hoy, como siempre. Buenas noches. Gracias a ti, Gladys. Nosotros seguimos, son las 9:25 y estamos ya impacientes por saber cómo viene el fin de semana. Desde luego no tenemos queja porque hemos disfrutado una semana de sol con tiempo muy estable, pero como siempre lo nuestro es que llega el tiempo libre, sábado y domingo, y queremos saber cómo viene el cielo. Está aquí ya nuestro hombre del tiempo, Xavi Fonseca, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Pues se presenta con ciertos cambios. Lo cierto es que por la configuración atmosférica actual está muy difícil hacer un pronóstico con un 100% de fiabilidad, porque dependiendo de cómo se comporte la borrasca, pues mañana y pasado tendremos más o menos lluvias. Vamos a ver el mapa de Isobaras. Fíjense que tenemos ese centro de bajas presiones cerca de la península ibérica que nos va a dejar dos cosas fundamentales: cierta inestabilidad y por su movimiento en contra de las agujas del reloj nos va a enviar aire cálido procedente del sur y por tanto las temperaturas todavía van a aumentar un poco más. Vamos a ver qué es lo que va a suceder mañana sábado. Va a ser un día con los cielos cubiertos, con muchas nubes, pero no descartamos que por la mañana puedan caer algunos chubascos en la mitad oeste de la comunidad y por la noche los chubascos puedan afectar incluso a toda la comunidad. Veremos si finalmente esos chubascos se producen. Como tenemos vientos de componente este, mañana las temperaturas, como decimos, van a subir un poquito más. Vamos a verlo. Fíjense, mañana pues tenemos máximas en toda la costa norte prácticamente por encima de los 20 grados y mínimas que también están por encima de los 10 grados. En otros puntos de la comunidad, pues más de lo mismo. Fíjense, máximas por encima de los 20 grados y mínimas casi también por encima de los 10 grados como en Santiago y en Fisterra. Además, con ese aire cálido procedente del sur, la sensación térmica va a ser bastante agradable. En otros puntos de la comunidad, de la mitad sur de la comunidad, fíjense, 24 grados de máxima en Vigo y en Pontevedra y 15 de mínima. Y terminamos en el interior de la comunidad, donde pues encontramos lo mismo, máximas por encima de los 20 grados y mínimas también bastante suaves. Eso sí, mucho ojo en la mitad sur de la comunidad porque los vientos de componente este van a soplar con cierta intensidad. Las rachas podrían superar los 80 kilómetros por hora. ¿Qué va a suceder el domingo? Pues vamos a seguir bajo la influencia de la borrasca, pero el domingo va a ser más bien una jornada con nubes y con claros, aunque no descartamos que por la tarde y por la noche también puedan caer algunos chubascos que afectarían sobre todo a la mitad sur de la comunidad. Resumiendo, este fin de semana, sábado y domingo, cierta inestabilidad, temperaturas bastante suaves y sobre todo una sensación térmica muy agradable como consecuencia de ese aire cálido procedente del sur de la península. Queremos terminar hablando de la Luna. Un grupo de científicos rusos va a enviar una sonda a la Luna para analizar la huella que ha dejado el hombre allí en la Luna, la huella de los astronautas que estuvieron con las misiones Apolo. Esperemos que sea para ayudar y no para seguir alimentando esa famosa teoría de la conspiración que trata de demostrar que en realidad eso es una mentira, que nunca estuvimos en la Luna, porque hace ya tiempo que la NASA viene demostrando con sus propios medios que los astronautas de las misiones Apolo sí que estuvieron en la Luna. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética protagonizaron un pulso por convertirse en la primera potencia de la Tierra. Cuando en 1957 los soviéticos pusieron en órbita el cohete Sputnik, la respuesta del gobierno americano no podía ser otra que llevar un hombre a la Luna. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things
not because they are easy, but because they are hard. En 1972 Estados Unidos era claro vencedor de la carrera lunar. Los rusos aceptaron la derrota y nuestra vecina simplemente dejó de tener interés. El primer escéptico y el mayor escéptico que puede haber es precisamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues era el otro participante de la carrera. Entonces, si Estados Unidos en algún momento decía que llegaba a la Luna, ellos iban a asegurar mucho de que esa afirmación fuera cierta. Si hubiera el más mínimo incertidumbre en cuanto a la veracidad de la idea de que los estadounidenses llegaron a la Luna, los rusos serían los primeros en haberlo denunciado, y hasta el momento no lo han denunciado. A partir de entonces comenzaron a surgir teorías que trataban de desacreditar las misiones Apolo. Algunas decían que todo se trataba de un montaje y que las imágenes habían sido rodadas en un plató por el director Stanley Kubrick. Planteaban, por ejemplo, ¿por qué se movía la bandera? Cuando se pensó en dejar una bandera de Estados Unidos para reflejar ese momento insigne de llegar a otro mundo, ya se diseñaron banderas específicas que estaban perfectamente preparadas para simular precisamente una bandera ondeando al viento. El movimiento de la bandera se tiene que ver con que precisamente al ser una bandera metálica clavada en un suelo muy firme, como el regolito de las primeras misiones lunares, queda un movimiento bamboleante, realmente estaba temblando como puede temblar en la Tierra. En la Luna, por la falta de gravedad y la falta de atmósfera, pues ese temblequeo suele ser más extenso en el tiempo. Internet popularizó las teorías de la conspiración. La NASA nunca ha dejado de presentar pruebas. Pero en 2009 la Agencia Espacial Norteamericana lanzó la sonda LRO de exploración lunar para investigar el satélite y de paso fotografiar las huellas de las misiones Apolo 12, 14 y 17. Esta imagen, por ejemplo, muestra uno de los rovers que usaron los astronautas. Las primeras misiones Apolo eran muy básicas. La idea era alunizar, simplemente bajar, clavar la bandera, coger 2 o 3 muestras y salir casi pitando. En aquel entonces no se sabía si el polvo de la Luna era tóxico, si la cantidad de radiación iba a ser mortal. Conforme se fue avanzando en el conocimiento de la Luna y se sabía que no era tan peligroso, las siguientes misiones fueron de duración muchísimo más extensa. Y las últimas fueron tan extensas y querían abarcar tanto que se llevaron sus propios coches. Llevaron rovers lunares, que eran unos cochecitos con una estructura básica, capaces de coger una velocidad y alejarse muchos kilómetros del lugar de alunizaje buscando muestras y sitios singulares. En esta otra fotografía se puede apreciar una de las bases lunares. En los alunizajes, precisamente, aterrizaba todo el módulo y cuando subían los astronautas para subir, dejaban una gran base de ese módulo, que era la parte que había alunizado, y salía otro módulo más pequeño que se encontraba con otro módulo que había en órbita, que era el que los llevaría de vuelta a la Tierra. Y aquí podemos ver algunos de los aparatos que usaron para los experimentos. Que son unos espejos que se utilizan para reflectar o para hacer rebotar un rayo láser que sale desde la Tierra y con eso medir con grandísima precisión la distancia de la Luna a la Tierra. Unas pruebas que deberían ser suficientes para demostrar que sí estuvimos en la Luna. Una teoría de la conspiración, del tipo de la conspiración lunar, llega a ser en algunos momentos tan absurda como decir, por ejemplo, que no existe Australia, ¿no? Y si puedes mostrar una foto de Australia y dices, es que yo tengo una foto de Australia, es que esa foto es falsa, ¿no? Y así podrás seguir constantemente negando todo. Es bueno ser escéptico, pero no es bueno llegar en ningún caso a extremos. Quizá no deberíamos dudar sobre uno de los hitos más importantes de la historia, sino tratar de superarlo. Destinos, ahí fuera, hay muchos. Gladys, hemos vuelto a dar argumentos para no tener que creer en esa famosa teoría de la conspiración. ¿Para cuántas conversaciones ha dado esto que no vamos a contar aquí? Gracias, Xavi. Feliz fin de semana. Igualmente. Nosotros volvemos en unos minutos para hablarles de un tema muy preocupante relacionado con el deporte en Galicia. Las trampas en los montes han vuelto a aparecer para los ciclistas, para los amantes de la mountain bike. En unos minutos lo analizamos.